El reino de los cielos se ha acercado. Dios los bendiga. El gozo o la tristeza que experimentes en la eternidad depende de tu respuesta. Y la pregunta es, ¿eres salvo? La pregunta no es cuán bueno eres, o si perteneces a alguna iglesia, sino, ¿estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? Dios dice que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Escrito está en Juan capítulo 3 verso 7, dice, Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Dios nos da en la Biblia el plan de cómo nacer de nuevo, o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú puedes salvarte el día de hoy. ¿Cómo? En primer lugar, amigo mío, debes reconocer que eres pecador. Escrito está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte incluye una separación eterna de Dios en el infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo encuentras en Hebreo capítulo 9, 27. Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito Jesucristo como tu sustituto. Él pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Por nosotros Dios lo hizo pecado, a Jesús, quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por ti, porque la vida de la carne en la sangre está, según el Levítico capítulo 17, verso 11. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. En Romanos capítulo 5, verso 8, escrito está, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados. Dios así lo afirma en su palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti. Esto es verdad. Dios no puede mentir. Amigo mío, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice Hechos capítulo 17, verso 30. Este arrepentimiento es un cambio de mente, es aceptar delante de Dios que eres pecador y necesitas apropiar lo que hizo por ti en la cruz. En Hechos, capítulo 16, verso 30 y 31, dice, el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente cree que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó. Esta resurrección le asegura al creyente que tiene vida eterna cuando recibe a Jesús como su Salvador personal. Simplemente tienes que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó por ti. Luego, invócalo, llámalo, búscalo más, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escrito está en Romanos capítulo 10, verso 13. Todo aquel, dice, te incluye a ti.
serás salvo. No significa que quizás seas salvo, sino que afirma que serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escrito está en Juan capítulo 1, verso 12. En Lucas capítulo 18, verso 13, encontramos que el pecador oró. Dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él dice: ten misericordia a mi pecador. Seguramente te das cuenta que eres pecador. Ahora mismo, donde quiera que estés, dirígete a Dios con tus propias palabras. Ora así: Dios, sé que soy pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura y su resurrección fueron por mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna. Por su gracia misericordiosa. Amén. Abrázate de Dios y su palabra y reclama esta salvación por fe. Cree y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena puede salvarte. Recuerda, Jesús es el que salva. Resumiendo este plan de Dios, tú eres pecador, a menos que creas que Jesús murió en tu lugar. Pasarás la eternidad en el infierno. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado, sepultado y que resucitó por ti, recibirás por fe el perdón de todos tus pecados y el regalo de la salvación. La salvación eterna. Te estoy presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Salvador del mundo. En ningún otro lugar, en ninguna otra persona encontrarás una salvación tan grande. La salvación eterna. Quizás piensas que esto no puede ser tan sencillo, pero sí lo es. La palabra de Dios lo afirma. Amigo mío, amiga mía, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy mismo. No esperes mañana. Llámalo. Él te anhela. Él está cerca. Él está en todo lugar. Si estas palabras no son lo suficientemente claras, escucha varias veces este mensaje. Pídele a Dios que te ayude a entenderlo y no lo deseches hasta que lo entiendas y esta salvación sea tuya. Tu alma vale más que el mundo entero. En Marcos capítulo 8, 36 escrito está: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Asegúrate de ser salvo. Si pierdes tu alma, también perderás el cielo y lo perderás todo. Permite a Jesús que te salve en este momento. Dios tiene el poder para salvarte para siempre. Él también te va a permitir que vivas una vida cristiana victoriosa.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No confíes en tus sentimientos, pues ellos cambian. Afírmate en las promesas de Dios, que nunca cambian. Después de que has sido salvado, hay 3 cosas que tienes que practicar diariamente para crecer en tu nueva vida, en tu nuevo nacimiento espiritual. Primero, tienes que orar. De esta manera hablas con el Señor. Segundo, lee la Biblia, porque así es como Dios habla contigo. Tercer punto, comparte esta salvación que has recibido con otros. Escrito está en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En Mateo capítulo 10, 32 dice así: si alguien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Jesús. Palabra de verdad es esta para ti. El plan de Dios para tu salvación es un asunto de vida o muerte. Él te está esperando ahora mismo. Te aseguro que si recibes su salvación, Él estará contigo todos los días hasta el fin. Escrito está en Isaías 53, verso 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Los pecados tuyos y míos. Escrito está también en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y por último, en Romanos capítulo 10, verso 9, escrito está que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.